Y bien, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Tirsa. Buenos días, Tirsa. Buenos Gracias por días, estar con Alberto. nosotros. ¿Cómo estás? Pues bien, fíjate, tranquila. Sí. Ah, está por ahí Adolfo y Eliezer. Buenos días, gusto de verlos, saludarlos. Buenos días, hombre. Buenos días, Alberto. Buenos Doña días a los Don dos. Adolfo, todos, los chavalos Los chavalos. y chavalas. Ah, los chavalos. No, ya sabes, los chavalos, los muchachos hasta ahí te llego, pero los chavalos. Bien, han ocurrido algunos acontecimientos. Ayer el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, conversaron con el nombre, no lo puedo decir muy bien, Medvedev, ¿cómo lo decís vos? Hombre, Me cuesta. Pero bueno, eh, se habló de la firma de un posible acuerdo a propósito de las relaciones que se han establecido. Hay que decir que tras llegar al gobierno, el presidente Ortega, pues se restablecieron esas relaciones con la Federación de Rusia. Había ya una relación anterior durante los años 80 con la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También había una larga historia de muchos de los guerrilleros del Frente Sandinista visitando la Unión Soviética, entre ellos Carlos Fonseca, ¿verdad? Un nicaragüense en Moscú escribió, y otros que iban, muchos iban por parte del Partido Socialista de aquel entonces, ¿te recordás? Y luego vino los años de la revolución y los soviéticos pues apoyaron bastante a Nicaragua. Ayer destacaba la compañera vicepresidente lo que puso Medvedev en un mensajito ahí, y recordaba todo lo que había ocurrido en cuanto a las agresiones sufridas por Nicaragua cuando dinamitaron los puertos aquí en Corinto, ¿verdad? Y luego también otras agresiones que están en la memoria, ¿verdad?, colectiva, y que no se olvidan, ¿verdad? No se olvidan. Pero bueno, eso junto con otras iniciativas de acercamiento con la República Popular de China y otras regiones, pues también tiene que ver, y ahí quisiera empezar con Adolfo Tirsa, con las relaciones que se pueden establecer o fortalecer en el campo del comercio, ¿no, Adolfo? El intercambio, ¿no? Dmitry Medvedev, que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad, con el cual el presidente Daniel Ortega sostuvo el encuentro el día de ayer, hay que resaltar que él fue presidente de Rusia. Claro. Y, ¿verdad? Y es un hombre de una enorme capacidad y está al frente ahora de todo lo que tiene que ver con el Consejo de Seguridad Interna de Rusia, y además del partido Rusia Unida. Y tocaron un tema que es de gran relevancia a propósito de los atentados, por decirlo de alguna manera, contra el suministro del gas en alta mar, ¿verdad?, que trae eso a colación a aquella agresión de que Nicaragua fue víctima en los años 80 con la destrucción de los tanques de almacenamiento en Corinto. Es decir, el destructor, el agresor, siempre es el mismo. Y si lo hicieron antes, bueno, ellos ya tienen experiencia en cómo hacer ese tipo de cosas y pudieron haberlo hecho en contra de Rusia, contra este oleoducto que suministra el gas al resto de Europa. Era importante. Ahora, Nicaragua tiene relaciones dignas y de respeto con diferentes partes del mundo. Siempre Nicaragua ha estado abierta a relaciones cordiales de cooperación y de comercio, siempre que respeten la dignidad y la soberanía de Nicaragua. Tenemos relaciones en este momento de primer nivel con la República Popular China, que se van creciendo, se está estableciendo muy buena cooperación. Pronto se van a firmar nuevos convenios de cooperación institucionales, la cooperación con la Federación Rusa, la cooperación con la República Islámica de Irán y otras naciones con las cuales Nicaragua está manteniendo relaciones de primer nivel de respeto. Y eso debe redundar efectivamente en una mejora del comercio, porque estamos diversificando nuestros mercados. ¿Que nos va a costar, que estamos arrancando? Sí, pero ya dimos el primer paso para aumentar nuestra capacidad productiva. Uno de ellos es el programa Adelante, que está financiando a miles de pequeños y medianos productores
para crear esas bases y vamos abriendo mercados con diferentes países que respetan nuestra soberanía, nuestro proyecto político y la determinación de Nicaragua de decidir su propio destino, contrario a otras potencias, a otras naciones que quieren vivir en permanente agresión y quieren hasta dictarnos cómo nosotros debemos de comportarnos, tanto fuera como dentro de nuestro país. Claro. Pues también está la parte de, además de relaciones entre los partidos, está la parte también de las posibilidades comerciales o de intercambio, pues, que se vienen haciendo ya de alguna manera, pues, y lo hemos visto. Así que también ahí hay un abanico de probabilidades, Tirsa, ¿no? En esas relaciones. Y además el hecho de que a Nicaragua nadie le dice con quién se tiene que relacionar, ¿verdad? Porque también ahí quisiera decir con este sí, con este no. Sí, yo creo que ahí el punto son primero el derecho que tiene soberano, ¿verdad? Que tiene Nicaragua o cualquier país de establecer sus relaciones con quien desee, con quien te respete, con quien no te imponga, sea un país inmensamente rico, ¿verdad? Con todos los recursos habidos y por haber, o un país igual al nuestro, ¿verdad? Que ahí va, de los países que vienen trabajando para sobrevivir y para mejorar la vida de sus ciudadanos. Entonces yo creo que eso es importante, pues, es decir, establecer las relaciones con cualquier país en el marco del respeto, pues, y no de la imposición, y no de la prepotencia, y no de que te quieren machacar o imponer, o la zanahoria y el garrote, ¿verdad? Que ya América Latina ha sido y es víctima de esa política, en este caso de los Estados Unidos, ahora los países europeos, es zanahoria y garrote. La zanahoria y garrote y a ver qué te saco. Entonces yo creo que eso es importante y también pues la relación de los partidos políticos, aunque en el caso, nosotros no estamos hablando de un partido comunista, ni de izquierda, ni nada que se parezca, pero sí es importante tener ese tipo de relaciones. Acuérdate que también vino la delegación del Partido Comunista de Vietnam. Vietnam y China también. Sí, pero es que a los dos se les olvidó Vietnam, ¿verdad? Que son de la gente que estuvo aquí. Eso que es importante, pues, en el tema de la colaboración y de la capacitación y de discutir el mundo, ¿verdad? Y las perspectivas desde el punto de vista de los partidos políticos. Yo creo que esas cosas son muy importantes, pues, y ver a otros países, establecer las relaciones con otros países y que tengan que ver con el desarrollo nuestro. Es decir, qué sé yo, pues China, que es China, ¿verdad? Con todo lo que significa eso, es como la colaboración para el desarrollo del agro, para la industria, la tecnificación, ¿verdad? Calificar nuestra mano de obra, es decir, todas esas cosas que son importantes y que ellos de sobra tienen esas capacidades. Eso es lo que se tiene que buscar y eso es lo que busca el país. Claro, Alberto, bien lo decía la vicepresidenta y quiero leer literalmente un fragmento de lo que ella habló. Decía, así que fue una reunión de dignidad, de comprensión de las difíciles y peligrosas, desafiantes momentos que vive el mundo y de banderas en alto, coincidiendo siempre porque a lo largo de la historia hemos sabido coincidir con quienes han luchado por la paz, defendiendo la paz y defendiendo la integridad, la soberanía, la nacionalidad o sentido de nación de los pueblos. ¿Qué te quiero decir con esto? Hombre, que esto fue una reunión de alianzas de cooperación que hemos tenido a través de los años de la historia con Rusia, número uno, y también la lucha de igualdad, porque Rusia, al igual que Nicaragua, por eso hablaba la vicepresidenta de bandera en alto, ya que estamos coincidiendo con los mismos problemas que hemos tenido a nivel mundial a través de la historia, pero también con los mismos beneficios y sobre todo la misma restitución de derechos que se ha dado a través de la historia, con las alianzas, con los pueblos, ahora con Rusia, con la República Popular de China y por supuesto con las diferentes potencias que nosotros tenemos relaciones actualmente. Y a propósito de los derechos de los pueblos, de los países, a establecer sus relaciones y admitir funcionarios o delegados o llámese embajadores, también Nicaragua tiene el derecho de otorgar un plácet y no otorgarlo o retirarlo.
y se reiteró que no había placer para el señor propuesto para embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Hugo Rodríguez, quien de forma adelantada comenzó a expresar sus criterios y su juicio a propósito de lo que él considera que ocurre en Nicaragua. El gobierno ha dicho que no permitirá su ingreso, que además le retiró el placer, ¿verdad? Y esa es una costumbre muy viejísima, y entonces no es asunto de que allá va la tirsa. No, espérate, pues, ahí va tirsa. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen ustedes? Ya sabes, o sea, ese es un derecho, y de repente hasta eso le quieren quitar a los pueblos, pues, ¿me explico? Sí, a mí yo veo reacciones de alguna gente. Lo que pasa es que cuando no estás acostumbrado, o más bien, cuando tu vida, desde que naciste hasta ya la edad adulta, ha sido esta, ¿verdad? De agachar la cabeza y de aceptar todo y decir, bueno, pero si es que ellos nos dan. Bueno, pero si es que ellos son una potencia en el mundo, pero bueno, si así es la vida. Y esas cosas no son así. Entonces se sorprenden, tienen miedo, que el miedo es natural, pues, porque tienen muchas incertidumbres, muchas preguntas, muchas cosas. Pero yo creo que hay que entender esto de la exacta manera en que, o sea, nosotros somos un país soberano. O sea, Nicaragua quiere tener relaciones con todo el mundo, pero insisto, tienen que ser relaciones de respeto, no te pueden venir a imponer. Y además, que empeces a despotricar en contra de un gobierno que ni siquiera has aterrizado, o sea, me parece una gran falta de respeto, pues es una gran falta de respeto. Y tenemos que hacernos respetar, hombre. Vos hablabas de Celedón, que son 110 años hoy, pero bueno, tenemos el ejemplo digno y de firmeza de General Sandino y de todas las luchas que nosotros hemos tenido. Entonces nosotros tenemos que ser un pueblo digno, un pueblo que se haga respetar, un pueblo que también alce la voz. O sea, no puede venir como la señora de la Unión Europea a decirle cualquier cosa al canciller, ¿verdad? Con arrogancia y con prepotencia y con como que vas a ver a alguien que no te importa y que no te significa absolutamente nada, y además decir, no, ya no vamos a hacer esto, pues váyase el carajo. O sea, yo creo que ese es el punto. Sí, porque tampoco Nicaragua puede decir, ahí te va fulano, pues, o sea, ahí... O sea, es que es eso, es decir, nosotros, o los países como el nuestro, ¿verdad? No, no solamente con este país, con esta nación, sino con todo. Es que estoy diciendo países como el nuestro. Por eso. O sea, deben de guardarles respeto a ellos y tratarlos con respeto y decir sí. Pero ese así no es el asunto. O sea, nosotros te respetamos, pero vos también nos vas a respetar como país, vas a respetar nuestras leyes, vas a respetar nuestras condiciones, vas a respetar lo que nosotros estamos haciendo aquí, porque nosotros no te decimos nada. Yo siempre digo, son contadas las veces, y es como respuesta también a una agresión que el presidente Daniel Ortega se ha referido, ¿verdad?, a la política interna de otros países. Y cuando se ha referido es porque ellos han vertido opiniones sobre nosotros y en respuesta o sea, no voy a aceptar jamás lo que vos estás diciendo nosotros, como es el mequetrefe de Boric, el presidente de Chile. Entonces, creo que así nosotros debemos de entender las cosas. Es decir, somos soberanos, exigimos que nos respeten, nosotros tenemos que respetar lo que ocurre en otros países. Y creo que así ha sido. Es decir, elijan a quien quieran, establezcan las políticas que ustedes quieran, hagan lo que pero a nosotros respétennos. O sea, tienen que respetarnos. Y te encontrás con esa actitud soberbia, injerencista, de querer venirte este es el ABC y así es que tiene que ser. Esas cosas no pueden aceptarse bajo ninguna circunstancia. Si nos respetáis y tenemos relaciones cordiales, respetuosas, ¿verdad? Y no hay ningún problema. No hay absolutamente ningún problema, pero aquí tenés varios embajadores que son arrogantes, que son insolentes, arrogantes, que no... O sea, espérate, ¿qué te pasa?
¿Verdad aquella señora? Y lamentablemente no hay gente que no está acostumbrada a esas cosas, ¿me entendés? Aquí, y sobre todo políticos, pues que esa ha sido su naturaleza, lambiscones, que dan pena, dan tristeza, eso. Y no, hombre, nosotros debemos de levantar la cabeza, o sea, le hemos levantado, ¿verdad? Desde hace muchísimo tiempo, y la historia ahí está escrita. Pero o sea, vos no podés aceptar de ningún país que venga a levantarnos la voz. Espérate, date quieto. No podés levantarnos la voz. Estamos claros, Adolfo. Recordemos que Nicaragua tiene una larga herencia patriótica desde la Guerra Nacional, cuando impulsamos los nicaragüenses el intervencionismo extranjero de William Walker, general Benjamín Celedón, el general Sandino. Además, nuestra constitución política establece que es obligación de los nicaragüenses defender nuestra soberanía, nuestra dignidad y rechazar cualquier injerencia extranjera. Eso como derecho nacional. Además, existe la Convención Internacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en donde se establece cuáles son las normas de respeto y de actuación que deben de tener las naciones para fomentar relaciones armónicas y de desarrollo de los países. Lo que pasa es que aquí hay algunas potencias y algunos países que como que no se han dado cuenta que este es otro mundo y que la situación ya cambió, que quieren venir a imponerles directrices a nuestros países, amparándose en que necesitamos cooperación como el financiamiento a este hospital en el Caribe. Viene una diplomática y dice, si no haces esto que yo quiero de política tuya interna, entonces no te voy a dar el financiamiento. Eso definitivamente no se puede aceptar. Si nosotros fuésemos a ese país a ponerle condiciones, a ver qué nos van a decir ellos, inmediatamente nos mandan de vuelta para la casa. Y precisamente esa Convención Internacional de Viena sobre relaciones diplomáticas también dice que yo soy soberano de decidir a quién le doy un beneplácito para que represente a otra nación en mi territorio. Y si yo retiro ese plácer, pues también esa nación tiene que respetarme, en este caso particular el de los Estados Unidos. Lo que pasa es que el nominado a embajador se excedió, por decirlo suavemente, en las declaraciones que dio, como un procónsul romano que viene a dar órdenes, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y lo que él hizo fue dar la pauta de una política de desestabilización interna en contra del gobierno con el cual él se supone debe tener relaciones diplomáticas, y eso definitivamente Nicaragua ha hecho correcto en rechazarle el plaza, de rechazar a ese nominado y rechazar esa política de injerencia extranjera, querer venir a crear desestabilización interna con recursos abundantes que ellos tienen, y estamos en el derecho. Y repito, la constitución política del país nos obliga a defender la soberanía y la dignidad nacional y con dignidad rechazar todas esas injerencias extranjeras. Claro, Eliezer. Hombre, es que aquí no puedes tener un enemigo en tu casa. Bajo ninguna circunstancia puedes tener adentro de tu casa a un enemigo. Y lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del canciller Denis Moncada, lo que ratificó lo que ya se le había dicho el 29 de julio del año 2022. Injerencia insigne e irrespetuosa y nada diplomática. O sea, desde que vos, antes de asumir o antes de llegar o antes de ser elegido, y que el gobierno del presidente Ortega le otorgue el beneplácito para ser embajador de Estados Unidos en Nicaragua, él ya viene confrontando, él ya viene difamando, él ya viene señalando. Entonces estás cometiendo una injerencia y no puedes tener a un enemigo en tu casa, es algo lógico. Vuelvo y lo repito, aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores y el canciller Denis Moncada Colindres habló en nombre de nosotros los nicaragüenses, porque nos representa a nosotros los nicaragüenses, a las 6 millones y medio de habitantes que habitamos en este pequeño país de 130.000 kilómetros cuadrados. Entonces yo obviamente vengo y lo repito, esto es solamente una ratificación que se dio el 29 de julio del año 2022. No entra aquí señor Hugo Rodríguez, como que se llama, creo yo. Ahora, no es lo deseable, porque no es lo deseable, pues tampoco, o sea, las cosas como son.
no es lo deseable. Lo deseable es tener relaciones con todos los países del mundo. Respetuosa, sí. Es que eso voy. Es decir, lo deseable Ahí te es eso, mando a probármelo, sí, aquí está, ahí te mando lo otro, dale pues. que no tiene que venir a bailar en Calquina, pues, ni nada. Sí, que se claro, parezca. claro. O sea, pues tienen su posición frente a un gobierno, frente a lo que sea. Pero con respeto. Pero sí. tienes que ser respetuoso. Así es, Pero sino que estos se dedican a Sí, conspirar. podría ser vos, porque no estás de acuerdo, pero y ahí. Sí, pero, Pues, pero imagínate. no es mi país, ¿verdad? Represento a mi país, Sí. tengo que venir, tengo que ser respetuosa. Soy, Sí, claro. ¿verdad? En ese mundillo diplomático, No, sí, ¿verdad? sí. De tanta... Sí, el representante de Inglaterra, pues posiblemente pues diga, hombre, a mí no me parece pues que hay una reina y príncipes y las no sé cuantitos y no sé cómo le llaman a las esposas de los príncipes. Esto es anacrónico, puedes pensar, bueno, no va a ir a decir, mire, yo estoy en contra de la reina, pues, o del rey, pues ya no. Sacan inmediatamente. Que, Ya, váyase de que aquí. digan en España que se Correcto, que vaya así. ¿verdad? Así que este señor que se dedicó solo a vagar y todo lo se demás. pagó y que la esposa solo compra vestidos y zapatos. Correcto. Vaya, Allá. no puedes hacer eso, tenés que ser respetuoso. Pero aquí no, es decir, estos conspiran. Y los vimos de la manera más descarada en el 2018 conspirando, ¿verdad? Dando recursos, eso es descarado, organizando reuniones, conspirando, y eso es inaceptable, eso en ningún país del mundo. En ningún país del mundo te agarran y te ponen en las escaleras del avión, va de viaje. No aceptamos aquí que esté conspirando en contra de nuestro país o que esté alentando actos de terrorismo o que esté financiando actos de terrorismo o cómo desestabilizar un gobierno. Eso es inaceptable. Pero Siempre lo han hecho, ya sabes que es histórico. Sé, pues, sí, por eso te estoy diciendo, lo bueno. vimos en el 2018 de la manera más descarada. Lo que pasa es que, ¿cuál ha sido el comportamiento de los 3 gobiernos anteriores? Perruno, un comportamiento perruno. Vergonzoso, ir a la fiesta, ¿verdad? Del cumpleaños del embajador o que te inviten a la casa del embajador es una cosa orgásmica, ¿verdad? Y salir en la foto y fui, soy amiga y me mando un regalito y que entonces, y además de hacer y obligar a estos gobiernos a hacer lo que ellos consideraban que se debía hacer en este país. Y eso no se puede. No vas a construir el hospital. Bye. No lo construirán. Lo mismo dijeron, ¿te acordás? En el 2018 que no... Que, la carretera. No, el hospital en Bilwi, en Puerto Cabeza. Ajá. Entonces, bueno, está bien, ahí se está construyendo. No, también dijeron la cuenta de resto de milenio. Bueno, pues la vamos a hacer nosotros, digo Chávez, yo le doy los reales, ahí está hecha. Y está hecha. Entonces, se han tenido esa una posición arrogante. Y por ejemplo, y no hay convención que valga, Adolfo, para esta gente en su relación con países como el nuestro, países pequeños. No, ni tampoco hay Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Voy para Irak y no me importa que vos decís que no. Ellos, o sea, no tienen una actitud injerencista, irrespetuosa, que no puede ser. Entonces, cuando te encontrás con un gobierno o con gobiernos que te dicen, espérate, y acaba de suceder, pues guardando las diferencias, ¿verdad? Y los pensamientos y todo eso, en Honduras, ¿verdad? Con un incidente que se dio ahí con la señora Laura Dogu, que ya estuvo aquí, claro, ¿verdad? Y que invitó a uno ahí que anda cirqueando. Y entonces le dijeron, tenés que disculparte. Esto no puede ser, ¿verdad? Y la obligaron a disculparse, mentira. Pero bueno, lo que te digo es que ese es su comportamiento, es decir, es lo que creen que se debe de hacer en un país, y por eso es que hay gobiernos que les son incómodos y liderazgos que les son incómodos. Había un tipo que fue embajador que era un gran prepotente, era peor que Callaghan, porque Callaghan era un gringo que parecía un marine, ¿no? Y había estado en la contra y todo, ya todo carecrimen, le decían, ¿te recuerdas? Pues yo lo decía de otra manera. ¿Lo decía de otra manera? Ok, pero bueno, así le decían. Pues Nicaragua así es, pues. Y había uno que era un cubano, que el tipo creía que era, no sé, era el jefe del gobierno de Nicaragua, sí. Un latino, un latinito ahí, de esos que mandan, sí.
Bueno, ya no digamos Pancho Villa, aquel que tenía, que era muy amigo del señor Alemán y todo lo demás. Y el otro, bueno, pero varios de ellos, creo que este que me refiero, que era cubano, hasta escribían en los medios, pues, Sí. artículos de opinión sobre el país. La señora Dudo también. Hubo otra señora, creo, dime, artículos, pues, opinólogos también, pues. Sí. Y expresando sus criterios hacia la marcha del país y todo lo demás. O sea, parece que no sé si se acostumbra en otros lados, no lo creo, ¿verdad? Pero bueno, tal vez si hablaran de literatura, ¿verdad? U otra cosa, pero hablan de los asuntos internos de las naciones. Pero bien, se habrá disculpado, pues. Ni siquiera guardan la forma, pues no, fíjate, aunque no soporté el gobierno o al liderazgo, pero guardar la forma, ser respetuosos y cumplir con tu papel de diplomático, pues, pero no. Desde que existen, han conspirado en este país. Desde que existen. No, claro. Y la historia ahí está escrita. Claro, Entonces, claro. y no, yo creo que... Y cuando nos impusieron todas las dictaduras sangrientas en América Latina, ¿verdad? Que estaba plagada de asesinos, ¿verdad? En los gobiernos. El cuento era para evitar que los comunistas alcanzaran el poder. Y así, eso, y el plan Cóndor y todo eso. O sea, sí, es que está plagado. Es decir, y si vos te fijas, y creo que sí, pues, porque es que con los liderazgos incómodos, que son pocos en la Sí, región, claro. ¿verdad? Entonces construyen una historia, una narrativa en contra de ese liderazgo de corrupto, de que están llevando al país al fracaso, de que son peligros para la seguridad mundial, porque ya estamos hablando, escupimos en rueda cuando dicen que somos un peligro para la seguridad mundial, para la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, y hay esa campañita y esa historia que se construye, esa narrativa que se construye, y destinas todos tus esfuerzos y tus recursos para desbaratar ese liderazgo. Y si no, veámoslo. Y son pocos el liderazgo incómodo, ¿verdad? Y querés deshacerte de ese país y de ese liderazgo y querés hacer y haces todo y destinas todos tus esfuerzos y recursos para desbaratarlo y para desaparecerlo porque te es incómodo. Y también así hay que entender las cosas. Es decir, el liderazgo en Nicaragua es un liderazgo incómodo. Y hay que deshacerse de ese liderazgo incómodo. Así ¿verdad? es. Y eso es lo que, y esa es su conducta. Y eso es lo que hemos estado viendo. Claro, vamos a ir a una pausa, pero antes, Adolfo. Me recordaba a propósito de lo que hablaban ustedes de los embajadores, que la señora Dogu en una reunión con empresarios llegó a regañarlos y a decirle, ustedes tienen que romper esa relación de diálogo y consenso que tienen con el gobierno inmediatamente, porque no es bueno, no está bien visto en Washington. ¿Y qué pasó? Hicieron caso. Bueno, estas injerencias extranjeras, porque es parte de la doctrina Monroe, de los gringos que lo tienen en la sangre en contra de América Latina, y efectivamente concuerdo plenamente, eso no va a cambiar, y no debe cambiar tampoco la posición digna, soberana de Nicaragua de defender su soberanía y su dignidad. Bueno, entonces vamos a irnos a la pausa, después vamos con Elías, después vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, Tirsa, te doy la posibilidad, o Adolfo, si quieren ustedes introducir algún otro tema, muchachos, ¿verdad? Porque siempre hay aquí la posibilidad de que ustedes también participen del programa. Yo le decía a Tirsa, decime. No, adelante. Yo No, decime. No, proponga. Decime. Es que yo tenía una idea, pero estaba discutiendo con Tirsa, pero decide, Adolfo. Propóngala. No, hombre, tranquilo, ibas a decir algo cuando te interrumpí. Yo lo secundo. Eso iba a decir. Sí, iba a decir eso. Sí, que yo... Bueno, es una manera triste de perder el tiempo, que quién comienza y quién no. Sí, dale, pues, ¿qué hacemos? La Tirsa siempre nos está regañando. ¿Cómo hacemos para que se calme un poquito? Adolfo, tu cafecito, Tirsa. No, si me estoy bromeando. No, hombre, no, espérate. Estaba viendo lo de los huracanes y la verdad es que los daños causados en la Florida, el Ian,
también causó algunos problemas bastantes. Bueno, en Cuba empeoró las cosas, ¿no? Porque además la gente se quedó sin energía un par de días, todavía hay problemas de energía. Y según supe, parece que hubo afectaciones en la parte de las plantaciones de tabaco. Sí. Eso tiene que ver también con la divisa, pues. Y con el bloqueo brutal que tienen, la cosa se les complica más. Los daños en la Florida son tremendos. Ya van, creo, 70 muertos reportados, más de 70 muertos reportados. Hay Casi otro, 90. Casi 90. Y hay otro que está, puede causar afectaciones también en México, el Orlando, creo que se llama. Orlene, no sé cuánto. Y aquí quedaron 300 y pico familias afectadas, ¿viste? Fueron atendidas y todo eso, pues, pero vi imágenes es que eso me impresionó, imágenes de Sabana Grande, ¿no? El sector de Sabana Grande, El sector sí. de Sabana Grande, que no sé qué pasó con ese auto que todo el mundo vio ahí. Fueron 3 o 4 vehículos. Sí, vehículos que casi estaban ya sumergidos totalmente en el agua, pues. Fue una barbaridad, o sea, y la fuerza del agua nadie la puede detener, es algo extraordinario. Por eso cuando la gente quiere poner algún muro que evita un caudal, va de viaje, está claro, ¿verdad? El agua no tiene... Y estamos todavía en la temporada de huracanes porque se termina hasta el 30, pues hasta el noviembre, pues. Todavía estamos ahí y no estamos nosotros libres de cualquier situación que nos pueda afectar. Acuérdate que hay un fenómeno que lo están vigilando. Claro. Pues, que está ahí, que está advirtiendo el Centro Nacional de Huracanes. Ayer también lo dijo el director de meteorología del INETER, Marcio Vargas, es decir, que ahí están vigilando un fenómeno que tiene una trayectoria que siempre a nosotros nos complica a la región. Y sí, ya estábamos claros, septiembre, octubre y un poco noviembre, pero septiembre, octubre son los meses más fuertes del invierno. Y además, donde se pone un poco más activo, ¿no? El Atlántico y el Caribe. ¿Ves? Y bueno, lo que tenemos que estar es preparados, como efectivamente se ha trabajado desde hace mucho tiempo, pues en prepararnos ante estas emergencias, y que para eso han servido cada uno de los ejercicios de protección a la vida que se han venido haciendo, y hemos ido entendiendo e incorporando a nuestra vida cotidiana estas cosas, porque bueno, este es el país que nos tocó vivir, y si aquí nos tocó vivir, entonces tenemos que estar preparados para estas cosas. Fíjate que creo que en el caso de Cuba no le hemos dado, tiene que ver también con el tema mediático, ¿no? Sin subestimar ni despreciar para nada, para absolutamente nada, lo que pasó en la Florida, que es un verdadero desastre. Casi un desastre. Un verdadero desastre, o sea, es tierra arrasada. Pero creo que no se le ha dado su justa dimensión a la situación de Cuba, ¿verdad? Lo que pasó en Pinal del Río, zonas que un desastre completo, o sea, las pérdidas de viviendas, de energía, la producción tabacalera, como efectivamente lo decía, es decir, y daños en las carreteras, en la infraestructura. Sí, claro. ¿Verdad? En la infraestructura y en la infraestructura productiva, que es grave. Entonces, creo que eso es importante dimensionarlo. Y tiene unos efectos en otros ámbitos, pues, que es terrible. Claro, ¿sí? en la vida. En la vida de la gente. Y bien lo señalaba vos, porque acababa de pasar lo de los tanques en Matanza, ¿verdad? Y sumás. Y el mayor daño no lo hace los fenómenos naturales ni este tipo de accidentes, lo hace el bloqueo. Porque no puedes enfrentar como quisieras estas emergencias, porque no tenés posibilidades. Entonces eso es la crueldad del bloqueo en contra de Cuba, y por eso es que digo que tenemos que dimensionar lo que pasó y los desastres que dejó el huracán y lo que cuesta la reconstrucción. Porque está la campañita que ya las he empezado a ver, que la gente entonces está molesta. Correcto. A todos nos molesta, porque te incomoda. Si en tu casa se va 3 horas la luz, estás histérico, ¿verdad? Y qué barbaridad, tengo 3 horas, o se fue a las 8, son las 10 y no ha venido. Si la vez pasada también Díaz-Canel lo dijo, esto es natural. Salió una gente, es natural, pues algunas personas son manipuladas, pero otras están sufriendo, pues, están teniendo dificultades. Pero tiene un punto de origen, que es el bloqueo bestial
que hay contra Cuba, que pasa en todo, ¿verdad? Toda la vida de los cubanos te afecta la salud, la vivienda. Y ya ves, ahí todos los años la mayoría de los países del planeta condenan ese bloqueo y no hay manera. Y creo que son 2 fallecidos en Cuba, 2 fallecidos, porque también hay una práctica ya, porque y tienen una experiencia, sí, estás ahí. Estás en el camino. Entonces, si estás en el camino, no te puedes apartar, simple y sencillamente tenés que enfrentarlo. Lo que pasa es que tenés una desventaja, no tenés recursos, porque no te dejan. Eso es un problema. Y lo que pasó definitivamente en la Florida, eso es triste, es terrible. Y esa gran cantidad de... Bueno, y después llegó Biden a Puerto Rico, y ahí no sé, Adolfo, si tenés más información, o vos, Tirsa, o Eliezer. Primero hablaron de una cantidad que eran 600 millones. Todavía es insuficiente, ¿verdad? Cualquier cantidad de esas. Pero ahora estaba viendo hoy, no sé si Euronews, no sé cuál de ellos, entonces hablan de 60 millones. Entonces yo no sé cómo es la cosa, que de repente se rebajó los recursos. Sí. Nunca los han visto como de primera, estamos claros, que los han visto como de octava. Pues, sí, pero acuérdate que en Puerto Rico también es la suma, ¿verdad?, de promesas, porque el huracán María, el huracán no sé qué, y ahí está todavía esperando que lo atiendan. Esperando la gente, pues si lo único... Lo que llevó fue que lo que llevó Trump, aquellas cosas que tiraba. Papel higiénico. Papel higiénico. Una cosa patética, horrible. Y papel toalla, sí. Sí, pero bueno, en este caso, hay varios actos de solidaridad con Cuba que se van a hacer aquí. Yo creo que nosotros tenemos mucho que agradecerle a los cubanos. Y tenemos que aportar algo como ciudadanos, como nicaragüenses, agradecidos. ¿Qué pasó, Adolfo? ¿Todo bien? Escuchándolo, estaba buscando una información del huracán, pero no la pude encontrar. En el caso nuestro, recuerden que en esa zona de las afectaciones de la lluvia cayeron aproximadamente o más de 150 milímetros de agua. Una correntía de ese tipo de la agua tiene que correr por donde sea, pues socava cualquier cosa, independientemente que sea la mejor construcción vial, la mejor calle, la mejor carretera, y hace socavamientos y ahí tendrán que ver las autoridades cómo remediar eso con obras de infraestructura. En el caso de Cuba hay que reconocer la enorme proeza de ese pueblo que tiene una enorme experiencia acumulada en defensa contra los huracanes, en defensa civil, en organización ante desastres, que siempre hace la diferencia, porque provoca muchos daños, sobre todo a la agricultura, este tipo de fenómenos, pero con el mínimo de costos humanos. En el caso de los Estados Unidos, estaba leyendo unas informaciones de que se confiaron, creyeron que el huracán no iba a entrar con mucha fuerza, que solo iba a hacer mucha lluvia, pero al llegar a la Florida, este fenómeno agarró una fuerza terrible que entró categoría 5 y 4 y después vino disminuyéndose. Y además ha provocado muchos daños porque entró en una de las zonas más bajas frente al nivel del mar. Entonces es fácil que el mar se metiera a las ciudades con lamentablemente tantas pérdidas de vidas humanas, que ellos dicen que podría considerarse como el peor desastre en la historia de la Florida con respecto a esto de los huracanes. En Puerto Rico concuerdo que hay promesas de promesas. El huracán María hizo mayores destrozos, pasaron 3 meses sin energía eléctrica, sin agua potable, sin vivienda, y el presidente Trump les prometió millones de dólares, llegó a regañarlos porque dijo que estaban pidiendo hasta de más y después no les cumplieron. Y ahí vienen los pobres puertorriqueños levantándose de esos desastres y ahora les tocó esta lluvia. También veremos si las promesas se les cumplen, porque aquí también a Centroamérica, en el Triángulo del Norte, han prometido millones de dólares en contra del narcotráfico, la inmigración, y estamos de mal en peor. Ahora, hay una cosa que no quiero dejar pasar con los daños que causaron las lluvias aquí. Pero, bueno, lo más dramático fue efectivamente lo de Sabana Grande, ¿verdad? Que lo vimos que no sé por qué esa zona, esa parte siempre es un problema, ¿verdad? Alguna explicación deben de dar las autoridades de la alcaldía. Pero también hay que ponerle atención a la zona esta de Veracruz, creo que Bosques de Capistrán, una cosa así, correcto. ¿verdad? Ajá.
porque ahí hay serio problema de cómo han construido. O sea, el agua se le mete, o sea, se vuelve un desastre. Y eso es así, eso no se puede negar. tiene que ver con los tiempones aquello. Entonces, el Marena, la alcaldía, ¿y quién otro emite los permisos? Y otro más, no importaba, ya sabes, habían sus maneras de lograr esos permisos que eran pues, que no debieron haberse dado, o tenían que hacer algunas obras para poder desarrollar esos lugares, como las pilas de recolección de agua, qué sé yo, pues. El tema es que no las hacían, porque los permisos ahí estaban, y ya sabes, eran negociaditos, y creo yo, pues, ¿verdad? Voy a decir, me llegaron rumores, me llegaron informaciones. Sí, todo lo que querrás, pero ahora esta es responsabilidad del gobierno municipal actual, ya nada más. No, y de las empresas que construyeron, el problema es que después dicen, nos vemos, Eso, adiós, por eso. gracias. Es decir, no podemos seguir diciendo que aquellos no lo hicieron. Entonces, alguna respuesta se le tiene que dar a la gente. O sea, porque causa daño. ¿No te acordás que hubo un reparto que construyeron encima de un cauce? Lo taparon. Causa daños, causa destrucción, es un verdadero problema. La gente queda aislada. La gente queda aislada, tiene que entrar a pie, tiene que buscar y perder. Entonces no podemos decir es que los otros no lo resolvieron. Bueno, te toca resolverlo, te toca buscar algo que hacer. Así son las cosas. Yo sé. Entonces, esa que se vuelven puntos rojos, por decirlo de esta manera, y la gente pierde. Y la gente está esperando una respuesta que, no sé, me imagino que es un asunto muy caro. ¿Verdad? Pero bueno, tienes que resolverlo, porque no puedes estar eternamente así, y además diciendo es que aquello, no, resolverlo vos, te toca. Hubo un reparto en el que la gente perdió todos sus enseres, se llegó hasta la mitad de las viviendas y bien, gracias. Sí. Es impresionante, pero bueno, son las cosas que deberán atender las autoridades. Adelante, bueno, Eliezer, unos momentos ahí, adelante, y Adolfo. Alberto, el problema aquí son los drenajes pluviales que no dan abasto. La cantidad de agua que cae es increíble. Fíjate que en la Florida, como decía don Adolfo, cayó más de 1 pie de metro cúbico de agua. Nada visto en 1000 años. Eso fue lo que dijo el alcalde de Miami. Nada visto en 1000 años. 1 pie de agua. O sea, y obviamente va a repercutir en el resto de países, en este caso Nicaragua, hablando del huracán Ian, ¿verdad? Pero ahorita estamos en otro huracán. Entonces, el drenaje pluvial no da abasto por la cantidad de agua que está cayendo, exorbitante. Lógicamente, los cambios climáticos, todo ese montón de asuntos que somos partícipes y producto de ellos nosotros, los usuarios, por decirlo así. Entonces, cuando el drenaje pluvial no te da abasto, obviamente el agua va a ser una corriente natural que son las calles, te va a socavar las calles, te va a levantar los adoquines. Entonces es algo lógico, una consecuencia lógica, los daños que se han dado aquí en el caso de Sabana Grande, es por la consecuencia lógica de que estos drenajes pluviales, como decía doña Tirsa, no dan abasto. Aquí lo que hay que hacer es resolver este problema y punto y aparte. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Entonces ese es mi comentario con respecto a esta situación. Adolfo, para irnos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Ok, dale, pues ahora ya estás dirigiendo el programa. La pausa y ya volvemos, Adolfo. Qué positivo que está. Bueno, gracias, Adolfo. Sabemos que tenés obligaciones que cumplir y bueno, hoy en homenaje a Benjamín Celedón, entiendo que tienen una sesión, ¿verdad? En Catarina, Adolfo. Sí, habrá una sesión especial de la Asamblea Nacional en Catarina. Recuerden que ahí está sepultado el general Benjamín Celedón. Y otro grupo de diputados por la tarde va a estar en un acto, un homenaje especial en La Concordia, en el departamento de Estelí, que es donde él nació. ¿Ah? Es Jinotega. Sí, perdón. Eso puede ser un lapsus, Tirsa. Sí, perdón. Sí, claro, se dice Chinandega, así yo ya vivo en el occidente y Jinotega, ya sabes. Claro, un hombre estudioso, abogado, inteligente, un hombre valiente. Diplomático, militar, sí. Patriota sobre todo, héroe nacional, sí. La verdad es que Benjamín Celedón, pues, un hombre que está en la historia para la eternidad, ¿no? Para la eternidad. El reloj va avanzando, ya estamos al final del programa. Escuchaba hoy a la comisionada general Vilma Reyes haciendo un llamado
a la gente para que tomes precauciones y evitemos accidentes. El casco a los motorizados, no manejar con trago, caminar en la vía con cuidado. O sea, las cosas están ahí demasiado complicadas, Tirsa. Sí, y mientras creamos que es responsabilidad única y exclusivamente De este la tema policía. de la policía, no vamos a avanzar. La principal responsabilidad está en la conducta de nosotros, Sí. los conductores, hombres y mujeres. Esa es la principal responsabilidad. O sea, ahí se puede haber un policía a cada cuadra, pero si vos sos un conductor o una conductora irresponsable que viola la ley, que le importa poco un semáforo, un alto, que le importa poco los límites de velocidad, que te vas a tomar tus tragos, nadie te ha dicho que no te los tomes, ese es tu derecho, ese es tu problema y ese es tu hígado, pero tenés que ser responsable, no podés salir alegremente a agarrar yo siempre digo, vos conducís un vehículo, es como que andes un arma, valen boca y sin seguro. Así es. Sí. Para los que saben de eso, ¿verdad? Valen boca y sin seguro. Claro, claro. ¿Verdad? Y si si violas la ley o andás tomado o vas volándote lo alto y que no te importa absolutamente nada, se va a disparar. O matás o te matás. No hay vuelta. Entonces, el asunto es, el punto es los conductores. Eso es lo principal. O sea, tu conducta responsable o suicida. Entonces así lo debemos de entender, pues, porque hay mucha gente, incluso en medios de comunicación, que que la policía, que no está, que no está. Espérate, si no es únicamente responsabilidad de la policía, Sí. también es principalmente responsabilidad personal del conductor, cómo andar por las calles o por las carreteras. Yo creo que así debemos de entenderlo, porque es demasiado. Ya es demasiado, sí. Y bueno, y en el campo también ya el caballo fue sustituido por la moto. Entonces cada vez también hay más Sí. accidentes que tienen que ver con motocicletas, ¿no? Sí. Y la gente va sin casco y hay que evitar todo eso. Se puede evitar bastante muerte con producto de eso. Bueno, Eliezer, tenés medio minuto, un minuto. Hombre, pues yo que me gustaría cerrar con respecto a lo de lo de tránsito. Para mí, yo siempre soy de una filosofía. Es mejor llegar tarde en esta vida que temprano en la otra. Hay que tener paciencia, hombre, y tener responsabilidad, sobre todo porque lo que uno anda es un arma. Un arma, así de sencillo. Bueno, Adolfo, y ahí te quedaste, hermano. Dale, te voy a dar un No, minuto. estaba escuchándolo. Hay que tomar conciencia realmente de que cuando uno va conduciendo un vehículo y otras personas van con uno como pasajero, esa vida también es responsabilidad del que va conduciendo. Entonces, tiene que hacerlo con responsabilidad porque lo que estamos viendo es demasiada temeridad, demasiado riesgo que se corre al manejar, o no se toma conciencia de los riesgos, de lo que esto significa, y por eso están ocurriendo demasiados accidentes, pero hay que conducir con responsabilidad. Claro que sí, y esa es la verdad. Y la gente cuando ya pasa un retén, como que ya estoy libre. Sí. Lo acabas de pasar y... Sí, pero yo te digo, tendría que haber cada medio kilómetro un policía, un retén. Eso no es posible. Eso no es posible en ninguna parte del mundo. Que pongan patrullaje sobre la carretera. El problema somos nosotros. Nosotros somos el problema. Y lo existe, y lo hacen, porque hay sus lugares donde hay... Inclusive, fíjate que se amplían las avenidas, las carreteras, y aún así bueno, hay lugares en los que la gente... ¿Qué es lo que decimos cuando hay una carretera? Qué linda que es esa carretera. Sí. Sí. Qué linda que esa carretera para meter. Para tener la pata, sí, no. Es a 80, y siempre se ha dicho que es a 80. Y dependiendo, mira, hombre, en la carretera Masaya, vos no podés ir a 80. Es imposible, porque vos sabés que hay tramos de carretera, ahí siempre es hora pico. Sí. Ahí siempre es hora pico, entonces no puedes andar a alta velocidad. Y ya los accidentes mortales ya son varios, entonces sí, no puedo andar en esa carretera a alta velocidad, no sé si vuelvo a hacer,
¿verdad? No, no, O lo hace los muchachos, pues. Pero no podés. Esa carretera es sumamente peligrosa. O la carretera León, que hay un montón de urbanizaciones, claro, que claro. hay Gente cruzando, caponeras, hay de empresas todo. de zona Sí, franca y la sí. gente está en caponeras, en bicicleta. No podés ir a alta velocidad, aunque digas qué linda que está la carretera. No podés. Hay mucha gente en la vía, vehículos, buses, y la gente que está saliendo de las empresas de zona franca, pues que son miles, y entonces vos le pones la vida de esas personas y la tuya, pues si no aprecias tu vida, no hay ningún problema, morite. Pero hay que respetar la vida de los otros. ¿Sí? Bueno, con esto llegamos al final. Gracias, Tirsa, por haber llegado. Gracias también a Adolfo y a Eliezer por haber estado con nosotros. Gracias, y les invitamos Walter. Gracias, a continuar, gracias. Y les invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Pásela bien, muy buenos días.